Lo interesante del proceso concursal son justamente sus efectos y sus efectos sobre las relaciones jurídicas preexistentes. Como dijimos, la apertura del concurso implica una serie de efectos muy relevantes, tales como suspensión de intereses, el cálculo de algunas obligaciones a cierto momento, o sea, una suerte de especificación, levantamiento de medidas cautelares, en fin, una serie de efectos importantes. Entonces, si bien muchas veces la línea de corte está relacionada con la presentación en concurso, y de hecho el principio de concurrencia y la obligación de verificar los créditos es de causa anterior a la presentación en concurso y no a la declaración, la que produce estos efectos concursales o estos efectos jurídicos es su declaración con un efecto retroactivo a la fecha de presentación. Dentro de las obligaciones, por supuesto, al igual que en la quiebra, el artículo 19 regula la verificación de obligaciones monetarias u obligaciones no monetarias. Las obligaciones monetarias, como cualquier otra obligación de suma de dinero, se tienen que calcular al valor existente al momento de la presentación en concurso y a partir de ahí se calculan los intereses a ese momento. Por supuesto que si el vencimiento de la obligación fuera con posterioridad, se calculan, digamos, al momento de presentación y ya vamos a analizar en función del artículo 353 del Código Civil y Comercial si se puede o no la caducidad con respecto a las obligaciones no vencidas. Pero si la obligación estuviera vencida, debo calcular el capital más los intereses pactados o eventualmente los intereses de uso judicial hasta la fecha de presentación. A partir de la presentación se produce la suspensión de todos los intereses de las obligaciones concursales o de los créditos concursales. Obviamente que si el crédito está garantizado con un derecho real, pensemos en una prenda, una hipoteca o alguna otra situación, esto no produce la suspensión, sino que los intereses se van a poder continuar en la medida que los bienes afectados a la prenda o a la hipoteca sean suficientes. Entonces, se produce una excepción también respecto a los acreedores prendarios. Paralelamente, acreedores prendarios o con garantía real. Paralelamente, los créditos laborales tampoco quedan suspendidos los intereses, sino que tienen que calcularse y no alude al tipo de interés, con lo cual se entiende que es cualquier tipo de interés, y la ley habla de créditos correspondientes al pago de salario o indemnización derivada de la relación laboral. Entonces, estos intereses también se computan a los efectos de poder calcular el monto que corresponda. Recuérdese que los efectos del cómputo de las mayorías del acuerdo, los únicos que votan son los acreedores quirografarios, no así los que están garantizados con prenda hipoteca porque son, digamos, acreedores privilegiados especiales, y tampoco los privilegiados laborales, que son su mayoría porque están excluidos. Los únicos que podrían votar y tienen una categoría especial son los quirografarios laborales en la medida que no tengan privilegio especial o general. Entonces, todas las obligaciones dinerarias, digamos, quedan suspendidos los intereses a la fecha de presentación, deben calcularse a esa fecha y no pueden generar intereses postconcursales, o sea, postpresentación, con excepción de los laborales y de los garantizados con garantía real, como la prenda, la hipoteca, el warrant, etc. Si se tratara de una obligación no dineraria, deben convertirse a el valor de curso legal a la fecha de presentación o del vencimiento, a opción del acreedor. Entonces, podría ocurrir que yo tengo granos de soja para verificar o tengo una cantidad de neumáticos que tengo que verificar y lo tengo que convertir o a la fecha de presentación o el vencimiento a opción del acreedor, obviamente si el vencimiento es anterior. En el caso de deudas en moneda extranjera, pensemos en dólares, que es una moneda bastante usual y que puede ser pactada conforme lo dice el Código Civil, esto se calcula obviamente el tipo de cambio oficial a la moneda, digamos, de la presentación o a la moneda de la presentación del informe individual que realiza el síndico luego de la sentencia. Entonces, yo pido la verificación en dólares y el síndico en su informe lo calcula a los efectos de computar las mayorías. ¿Por qué los efectos de computar la mayoría? Porque si bien queda especificado en el momento de la presentación del informe individual, después el deudor puede celebrar un acuerdo que entienda conveniente a sus intereses. ¿Qué significa? Puede acordar con los obligados en moneda de dólares, pagarles en la moneda en dólares, o puede pactar alguna cuestión. Entonces, cuando se llega a un acuerdo, las obligaciones en moneda extranjera pueden tener, en función de la categorización o del acuerdo que produzca, un acuerdo diferencial. Si nada dijera, deberá pagar la moneda, digamos,
a la cual se va a convertir o se puede estipular alguna cuestión similar a los efectos de cumplir con esta obligación. Obviamente que el deudor, en lo que tiene que ver con los contratos, debe continuar los contratos y, digamos, si hubiera prestaciones recíprocas pendientes, establece un sistema, la ley, para continuar con esa situación. Pero esto es un tema aparte y especial que está regulado en el artículo 20 y tiende a los efectos que produce el concurso preventivo sobre la quiebra. Lo mismo la cuestión de los servicios públicos. Como dijimos, el concurso también produce efectos sobre los procesos en trámites y produce el foro de atracción, que es la posibilidad de radicar en el juzgado del concurso algunos procesos. Pero también se regulan dentro de estas situaciones la ejecución de los remates no judiciales. Recuérdense que en los remates, los judiciales quedan todos suspendidos, el foro de atracción produce la suspensión de las ejecuciones, la imposibilidad de traer medidas cautelares y la atracción de cualquier ejecución de un juicio ejecutivo o una ejecución de sentencia. Ahora bien, hay algunas posibilidades de remates extrajudiciales. Pensemos en la garantía prendaria del artículo 31 de la ley de prendas o la ejecución extrajudicial de alguna hipoteca regulada en la 24.441, en donde tienen el derecho a verificar este remate no judicial. Entonces, si este remate hubiera sido realizado de manera previa a la quiebra, el acreedor debe rendir cuentas en el concurso en los 20 días de haber realizado, y si no lo hace pierde el 1% del valor de su crédito por cada día de retraso. Si ya se hubiera publicado los edictos que determinan la apertura del concurso preventivo, el acreedor debe presentarse inmediatamente en el juzgado del juez concursal para comunicar cuándo se va a hacer efectivo el remate, y obviamente que si yo no realizo esa comunicación en el juzgado, se entiende que el remate va a ser nulo, de nulidad absoluta. Entonces, si yo lo realizo antes, tengo que rendir cuenta dentro de un determinado plazo con una multa de perder el 1% por cada día que me retarde, y si ya se comenzó con la publicación de edictos, debo comunicar la realización del remate. Se ha discutido si debe verificar o no el crédito, porque independientemente que yo tengo derecho a un remate no judicial y tengo a lo mejor esta garantía prendaria que me da una garantía hipotecaria, debo verificar el crédito a los efectos de ser reconocido debidamente. Con respecto a la suspensión de remates y de medidas precautorias, es importante lo que dice el artículo 24, pero también lo que dice el artículo 21. Básicamente, como dijimos, el artículo 21 impone la suspensión de cualquier ejecución de sentencia. Además, si hubiera medidas cautelares trabadas, aún sobre créditos privilegiados generales o especiales, pensemos créditos laborales, créditos de AFIP, etcétera, el concursado puede pedir el levantamiento de esas medidas cautelares. Entonces, si hubiera plata embargada, hubiera dinero en efectivo embargado, el juez debe levantar la medida cautelar y restituirle al concursado esta suma dineraria para que pueda continuar su giro y aplicarlo. Estos acreedores que tenían la medida cautelar pueden o continuar su juicio y después verificar su crédito, o eventualmente, digamos, suspender el juicio y verificar el crédito con los elementos que se tengan. Paralelamente, si se tratara de alguna otra medida, puede ser postconcursal, un crédito de naturaleza postconcursal o alguna garantía hipotecaria o prendaria, el artículo 24 prevé la posibilidad de pedir la suspensión de este subaste por un término de 90 días, que a falta de aclaración del artículo 24 se entiende que son días hábiles judiciales. Entonces, si se estuviera por rematar un bien necesario para el concurso, pensemos un caso de necesidad o urgencia, con el interés del crédito, la conservación de la empresa, etcétera, el juez puede ordenar la suspensión temporaria de la subasta, con un plazo que no puede ser más de 90 días y fundamentalmente lo que tiene que ver con ejecuciones prendarias e hipotecarias. Obviamente que todos estos intereses que se suspenden siguen siendo pagados como gasto de concurso y esto no puede exceder de 90 días. Puede ser ejercida una sola vez y no puede ser pedido mucho más que una sola vez. En materia de la caducidad de los plazos en el concurso preventivo, el artículo 353 del Código Civil procura dar cierre a una doctrina o algún debate en donde se discutía la posibilidad de que aún en el concurso preventivo se produzcan la no caducidad de los plazos por la presentación en concurso. Generalmente esto no es perjudicial, la caducidad de los plazos no suele ser perjudicial para el concursado porque a lo mejor sus obligaciones no son exigibles más allá de 1 o 2 años.
Pero si yo tuviera alguna obligación a 10 años y reclamar todo o hacer vigente todo mi plazo, podría generar perjuicios. Esto dio origen a algunas teorías como el fallo Fargo, etcétera, que fueron motivando una revisión de este principio. Paralelamente, el 753 del Código Viejo no regulaba de manera clara esta situación. Entonces, el 353 del nuevo código establece de manera clara que dice: la apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito y de todas las consecuencias previstas por la ley concursal. Entonces, la ley está imponiendo la no caducidad del plazo. Obviamente esto genera inconvenientes en función de la paridad concursal, porque podría, si no se suspende el plazo, continuar el cumplimiento de la obligación y pagarle a acreedores de causa anterior créditos con posterioridad, afectando obviamente el 16 y la igualdad de trato que impone la ley. Algunos autores dicen que esta situación solamente se aplica para obligaciones sujetas a garantía real, pensemos una hipoteca, una prenda, y así la jurisprudencia ha dado alguna muestra. Hay fallos de primera instancia, por ejemplo el caso Frigorífico Corona, en donde especialmente se dijo que, digamos, si estaba aplicado a un fallo de garantía hipotecaria, se puede continuar el plazo porque esto tiene alguna garantía. Pero en algunos casos, como Casenave o algunos otros casos aún de primera instancia, se entendió que podían ser aplicados a todos los créditos, aún los créditos quirografarios, con la necesidad de que el propio concursado lo invocara en función de la conveniencia y el interés del concurso. Entonces, en estos casos se podría dar. Obviamente que la ley es clara y lo dice de manera expresa. Lo que pasa es que muchas veces los principios concursales podrían hacer una interpretación más restrictiva de la ley en aras a interpretar esta situación. En fin, como ustedes ven, el proceso concursal tiene, digamos, unos efectos importantes, obligaciones monetarias o relaciones jurídicas, y estos efectos son los que hay que analizarse a la hora de evaluar la posibilidad de presentarse en concurso preventivo.